Habíamos estado mencionando los de tipo termocuplas o termopares, la unión de tipo J1, J2 y J3, dependiendo de las uniones, se va a tener precisamente el registro precisamente de la unión de cada uno de estos, ¿ok? Entonces, una de las ventajas que se tiene precisamente a este tipo de sensores es que este tipo de sensores en el área industrial o cualquier área se puede llegar a considerar también como registrar temperaturas bajas hasta 0 grados para poder obviamente tener el registro correspondiente precisamente a este tipo de sensores. Entonces aquí les estoy mostrando precisamente cómo realmente se trabaja el material, ¿sale? Y cómo realmente en las uniones correspondientes precisamente a J2 y J3 y obviamente la alimentación que tiene positivo y negativo se van alimentando. Pues aquí nos están generando que uno se trabaja por medio, alimentamos por medio de cobre, que son estos, y posteriormente se tiene un material que es constantán y el otro es el hierro, se junta precisamente en una J1 donde registra la temperatura y en ese momento que registra la temperatura le manda la señal de salida para precisamente registrar lo que queremos obviamente monitorear de nuestra precisamente de nuestra variable. Entonces se dan cuenta, así es como se trabaja, obviamente por medio de la unión de dos alambres y precisamente en contacto directo con la variable monitoreada. Hay otros tipos de este tipo de termocuplas, dependiendo del material, se pueden utilizar varios materiales y obviamente aquí se está sujeto precisamente a una ley de metales intermedios para el manejo y el uso de este tipo de precisamente de termopares o tipo de sensores de temperatura. ¿Sale, ingenieros? Entonces aquí se tiene otro tipo de sensores, se tiene obviamente otro material, ¿sale? Si ustedes se están dando cuenta, se tiene otro material en el cual se va ahora a tener 4 uniones, esto permitiendo precisamente el cambio de temperatura del primer material en relación al segundo, tercero y del cuarto. Aquí tenemos obviamente los materiales, tenemos aquí la unión otra vez de hierro, cobre y constantán, y obviamente cómo se puede llegar a registrar la temperatura y la alimentación de positivo y negativo para poder alimentarlo por medio de la corriente o en este caso del voltaje, ¿no? Entonces ustedes se están dando cuenta, son ejemplos precisamente de termocuplas y cómo trabaja precisamente con la parte de lo que sería en este caso la variable monitoreada. ¿Ok? Tenemos otro tipo de sensores de igual de termocuplas, en este caso para que les vaya mencionando, sería del tipo o en este caso del modelo tipo K o tipo T. Este tipo de sensores obviamente lo único que cambia es el tipo de sensibilidad y de voltaje que está trabajando y obviamente también el tipo de material que se utiliza precisamente en cada uno de estos. Entonces aquí les estoy poniendo una pequeña tabla donde precisamente se tiene un coeficiente de temperatura y coeficiente de material para poder tener y cómo trabajar los rangos en cuestiones de temperatura del tipo de sensor y termocupla que vamos a estar manejando. Entonces ustedes se están dando cuenta, tenemos según el termocupla tipo E, tipo J, tipo K, tipo R, tipo S, tipo T. Entonces la única diferencia de uno en relación a otro precisamente son las temperaturas que está registrando de 0 hasta 1000 grados, de 0 a 760, de 0 a 500, de menos 50 grados hasta 250 grados, de menos 50 a 250 y de 0 grados hasta 400 grados. ¿Sale, ingenieros? Entonces, ustedes se están dando cuenta, este tipo de sensores me va a permitir poder trabajar varias áreas industriales donde se pueden utilizar diferentes tipos de temperaturas a la transformación o fabricación del azúcar. Ustedes saben perfectamente que el área del azúcar precisamente es extraída precisamente de la caña, ¿sale? Entonces, lo que se extrae de la caña precisamente es un líquido. Es un líquido, obviamente llega todo el sembradío de caña, llega una parte de trituración, se empieza a triturar precisamente la caña de azúcar, se saca precisamente ese líquido, pero ese líquido contiene precisamente azúcares y agua. Lo que se hace aquí que por medio de precisamente
una caldera o precisamente se empieza a solidificar ese líquido, sacando el agua y extrayendo precisamente el azúcar de ese líquido, y va por varios procesos. Por eso actualmente nosotros podemos llegar a tener desde azúcar mascabada, que es la más negra, la más oscura, la menos refinada, hasta precisamente el azúcar más refinada, que es la de polvo, pero obviamente esto es en relación precisamente al proceso de que se tiene en extraer el agua precisamente de esa sustancia. Entonces ustedes se están dando cuenta, aquí es donde se utiliza este tipo de sensores para poder registrar esas grandes temperaturas y poder extraer el agua de esa precisamente de este producto en este caso. Como ejemplo, podemos citar otros ejemplos, como en este caso como lo maneja Coca-Cola Company para fabricación de sus refrescos, o en su caso podemos citar también como ejemplo el grupo Bimbo para poder fabricar su producto, como en este caso panes o otras variantes de sus productos, como pueden ser tortillas o otro tipo de productos que actualmente Bimbo está manejando, porque recuerden que Bimbo actualmente es un monopolio, donde se hizo dueño de Wonder, Tía Rosa y todos esos elementos. Entonces, estas, aunque independientemente no se genera como monopolio, porque Wonder, Tía Rosa tiene su independencia, pero obviamente los dueños precisamente es el grupo Bimbo, ¿no? Pero bueno, esas son situaciones industriales que, bueno, ustedes en cierta manera pueden llegar a estar involucrados si en caso de que llegaran a entrar a trabajar precisamente a ese tipo de precisamente de empresas. Ok, vámonos directamente a la instrumentación de los sensores de temperaturas. Obviamente aquí precisamente tenemos su diagrama en el cual nos está mostrando aquí típicamente una fuente de corriente, ¿sale? Cómo realmente se utiliza precisamente el sensor RTD o RDT, en el cual precisamente por medio de 4 alambres precisamente se tiene una conexión, se alimenta. Entonces ustedes se están dando cuenta, tenemos 1, 2, 3 y 4 resistencias, se tiene una suministración de voltaje, y uno se va a aterrizar a tierra y otro precisamente a la parte del registro, una variación. Y si ustedes está muy complicado poder manejar precisamente ese tipo de sensores de precisamente de temperatura, ¿ok? Aquí la diferencia tiene precisamente es que cuando se genera tipo de sensor, de nuestra ese corriente de excitación y poder precisamente mandarlo la señal a los sistemas de control y así poder trabajarlo, ¿no? Tenemos aquí los materiales de la resistencia, cada una de estas son se genera aquí el total es igual a la temperamente la resistencia total de semana. Pero bueno, ustedes solamente es para a esta área, porque obviamente este cálculo que se genera precisamente para este tipo de creadores o diseñadores de sensores es precisamente porque cierta área industrial nos manda o nos indica qué tipo de temperatura se está manejando. Nosotros tenemos que calcular la resistencia, qué tipo de material vamos a utilizar para esas resistencias y obviamente cuánto va a resistir precisamente en relación a este tipo de fabricación de sensores, ¿no? Entonces son variaciones que se están utilizando para poder generar el cálculo y fabricar ese tipo de sensores. ¿Sale? Entonces tenemos aquí según aquí la resistencia puede llegar a tener de 0 grados o tener ciertos coeficientes, como en este caso también igual como el anterior, A, B y C, dependiendo de su estándar en cuestiones de materiales. Entonces aquí tenemos unas normatividades estándares de
tipo de sensores que vamos a utilizar y un coeficiente de temperatura que puede ser de 0.00385 o de 0.0039 o de 0.03926. Y esto es en relación a los tipos de, estamos hablando de temperaturas que estamos manejando por encima o por debajo de precisamente de la detección de la variable a Sí, yo los monitorear. estoy hace rato. ¿Sí me escuchan, ingenieros? Sí, Ok, entonces continuamos, ingenieros. Entonces estamos precisamente ya aterrizando la información, precisamente de los sensores de precisamente de temperatura. Tenemos en este caso el termistor, como ya habíamos mencionado, ya de diferentes precisamente alambres, y seguimos trabajando otra vez con los mismos sensores RTD. Tenemos sus, en este caso, circuitos para estos mismos. Entonces ustedes se dan cuenta, podemos trabajar tanto en paralelo como precisamente en serie este tipo de alambres, circuitos del termistor, y poder conectarlos según nuestras necesidades. ¿Sale? Entonces ya nada más para finalizar quiero llegar a concluir precisamente la parte del termocupla. Como les expliqué, es un termopar, ¿sale? Que nos permite precisamente trabajar los diferentes materiales. Obviamente aquí otro de los importantes elementos que tenemos que analizar aquí, ingenieros, en caso de que puedan llegar a tener una avería o que no funcione bien el sensor, también es otro de los elementos, es la parte de la potencia. Realmente trabaja precisamente la potencia en estos sensores dependiendo de, obviamente, es precisamente los hertz con los que vamos a estar trabajando. Recuerden que es muy diferente la frecuencia o potencia de frecuencia que se tiene en México o en la Ciudad de México a Monterrey, a Estados Unidos, a Canadá o en este caso Brasil o Argentina. Son obviamente diferentes tipos de configuración de la frecuencia de señal. Por eso es importante que este tipo de sensores de cierta manera estén equilibrados a una cierta frecuencia para la transmisión de información y así poder tener óptimamente la información y que no nos podamos estar atrasando precisamente por ese pequeño tipo de detalles en el uso y manejo precisamente de los sensores de temperatura. ¿Sale? Ahora, vámonos a iniciar precisamente los sensores de presión y de fuerza. ¿Sale? Aquí ya habíamos visto que maneja, se maneja por medio de precisamente de una siguiente sensor. El sensor de temperatura trabaja por medio de precisamente el material o materiales o conjunto de materiales que están conjuntamente en contacto con la variable monitoreada. Ahora para los sensores para medición de presión cambian completamente. Aquí nos dice que un principio principal es tensión en la cantidad de deformación de un cuerpo a causa precisamente de una fuerza, que quiere decir que este tipo de sensores se utiliza o maneja una deformación de un cuerpo. Cuando se genera una presión precisamente en un sistema es precisamente por medio de una presión. Aquí ya nos está indicando que más específicamente la tensión E es definida como el cambio fraccional de la longitud de un cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que se altera por completo un cuerpo normal. Es como si nosotros agarráramos este pequeño metal, le suministráramos una pequeña presión y este material se va deformando dependiendo de la cantidad de fuerza que yo le estoy suministrando. Ok, aquí nos dice que es importante tener presente que la tensión ocurre en la dirección paralela como perpendicular a la fuerza aplicada. ¿Qué quiere decir? Entonces, en este caso, la dirección paralela y se está ejerciendo de una manera perpendicular, pues precisamente a la fuerza que se está precisamente suministrando. Aquí nos dice que la tensión principal es aquella producida en la dirección de la fuerza y viene dada por E es igual a delta L entre L, y la tensión transversal es la producida en la dirección perpendicular a la fuerza aplicada y viene dada por ET, que es delta W entre W. Obviamente aquí tenemos el ejemplo de cómo realmente se suministra la tensión precisamente en un cuerpo dependiendo
de la fuerza que se esté suministrando. Tenemos precisamente nuestra tensión, ¿sale? Tenemos aquí la tensión principal, que es la letra E. Tenemos la tensión transversal, que es ER, delta W entre W, y principalmente la relación de Poisson, que es precisamente la parte de la tensión que vamos a estar calculando en relación precisamente a nuestra tensión total, en relación a la tensión que se ejerce o tiene precisamente nuestro cuerpo a la que estamos suministrando precisamente la presión. ¿Sale? Nos dice aquí que la relación entre dos tensiones se denomina relación de Poisson, como ya les comenté. Entonces, y dependiendo del material, les vuelvo a comentar lo que les acabo de indicar, precisamente es una relación de Poisson. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el primer tipo de sensor que actualmente se maneja? Es una galga extensiométrica. Este tipo de galga consiste en un pequeño alambre muy fino, o más comúnmente como un papel metálico arreglado en forma de rejilla, y precisamente esta forma de rejilla permite aprovechar al máximo la cantidad de material de la galga sujeto precisamente a la tensión a lo largo de su eje principal. Es una pequeña rejilla que se encuentra pegada en un apoyo delgado en el cual se encuentra unida una superficie del objeto sometido a una tensión, fuerza, presión, y precisamente este tipo de material está sujeto a una tensión experimental, precisamente que es transferida por medio de esta galga, y obviamente de esa manera transfiere la información de la presión que se ejerce en este cuerpo. Un ejemplo de eso es muy parecido al que acabamos de ver hace rato. Es una galga extensión métrica, ¿sale? Tenemos nuestro eje principal, nuestras terminales, y es muy parecido. Aquí, en vez de ser de temperatura, como les había mencionado, ahora se ejerce una presión en este punto, y obviamente se genera un apoyo, y en ese momento que se genera una presión, se genera un registro de cambio precisamente de voltaje de corriente. Y en este momento estamos registrando precisamente lo que sería en este caso un cambio de presión. Por eso es muy importante que ustedes sepan la diferencia precisamente entre un tipo de galga, a un tipo de sensor de temperatura, a un sensor de presión. Son dos completamente diferentes, pero son muy parecidos. Entonces tenemos aquí que la sensibilidad de este tipo de galga precisamente se saca por medio de un factor que está de esta manera, que sería precisamente la resistencia de los materiales con el que esté fabricado precisamente esta galga. Obviamente debe de una cierta resistencia para poder resistir la presión a la que se suministra este tipo de sensor, ¿sale? Entonces nos dice aquí el circuito más comúnmente empleado con galgas es el circuito puente. En este caso es el siguiente diagrama que les voy a enseñar, que se muestra la conexión de un circuito, ¿sale? Aquí nos muestra precisamente cómo se puede conectar. Tenemos una resistencia 1, 2 y 3. Nuestra resistencia o variable de registro de resistencia de la galga, aquí se maneja precisamente un suministro de voltaje, y obviamente se determina la variación de tensión en relación a la presión con la que está sujeta precisamente mi sensor. Eso se le conoce como puente, como puente de una galga, y obviamente se utiliza para determinar presiones. ¿Ok? Entonces está sencillo precisamente este puente, cómo realmente se calcula la presión en relación precisamente a la fuerza ejercida precisamente en sus circuitos o en el mismo puente de las dos galgas. ¿Ok? Aquí está otro ejemplo de nuestro puente por medio de dos galgas. Aquí tenemos una, tenemos dos. Se genera una presión, se genera el registro y nos informa de qué presión se está sujetando precisamente ese tipo de sensor. ¿Sale? Aquí obviamente puede haber más, un puente con 4 galgas. ¿Sale? En este momento se tiene una mejor sensibilidad para la presión. ¿Sale? Nos dice aquí que son tensionadas de manera semejante, y las otras dos los son sometidos al sistema contrario. Trabajan dos y registran dos. Entonces ustedes se dan cuenta que tenemos un pequeño puente con 4 galgas,
1, 2, 3 y 4. En ese momento se registra la presión y nos manda una señal de salida. Entonces está de esta manera, como ustedes se dan cuenta, 1 y 2, 3 y qué, y 4 galgas en relación a la presión que se este tipo de instrumentación es que precisamente se tiene un circuito y un balance y la parte de amplificación para poder generar el registro de la presión que se genera precisamente en el sistema y así poder tener la variable completamente monitoreada. Nos dice aquí que el diseño del circuito, como ya se ha mencionado, consiste en la selección de las resistencias que van de las ramas del puente, las cuales normalmente en los circuitos con una o dos galgas precisamente nos pueden precisamente registrar. Aquí la parte importante es que el balance consiste en eliminar la desviación en la salida del puente, condiciones iniciales, para poder equilibrar precisamente el cuerpo y lograr precisamente poder registrar la presión que se ejerce precisamente en cada una de las ramas y conseguir un voltaje, un registro de corriente para poder visualizar precisamente lo que sería en este caso nuestra tensión o presión en el sistema. Sale, aquí tenemos este ejemplo con presión, sale el DUMI, el registro, igual tenemos otro, podemos estar conectando dos galgas, consistencias o cuatro galgas, dependiendo de lo que queramos precisamente trabajar, es conforme se va a tener. Otro de los puntos importantes es que aquí las resistencias las resistencias o cantidad de galgas es con la exactitud que vamos a medir precisamente la presión de este tipo de sensores. Es una de las ventajas que se tiene. Este ejemplo tenemos la conexión ya eléctrica de este tipo, el circuito de 3 alambres con el puente de una galga, ¿sale? Como lo está manejando aquí, RL1, RL2, RL3, o total, R1, R2 y R3, el voltaje correspondiente que se está suministrando a cada uno de estos y el voltaje externo al que se está sometiendo precisamente nuestro circuito. Entonces, se está dando cuenta, son sensores sencillos, sensores rápidos de utilizar y manejar rápidamente ese tipo de sensores de precisamente de presión. Tenemos en este caso sensores de medición de desplazamiento lineales, que es un transformador de voltaje diferencial lineal sobre el semestre, donde cómo poder trabajar un sensor. Ustedes se cuenta, un transformador precisamente de desplazamiento, precisamente se tiene una bobina y se tiene del otro extremo dos bobinas pequeñas que va variando en cuestiones del voltaje de salida. Profe, se corta. Y precisamente Profe, se corta. Se corta, profe. Se cortó. Bueno. Otra vez está entre otra vez. Bueno. Ya se escucha mejor. Ya se escucha mejor. ¿Ya ven la pantalla, ingenieros? Ok, entonces un transformador de voltaje diferencial. También es un pequeño sensor lineal, ¿sale? Obviamente aquí el núcleo es móvil y dependiendo de su movimiento es el cambio de movimiento lineal que se tiene precisamente en el sistema. Aquí nos dice precisamente el voltaje de salida, RMS viene dado en relación precisamente al voltaje de entrada general, el VDT, y obviamente como realmente allá estamos amplificando precisamente nuestro voltaje o corriente de salida para poder tener un mejor registro y mandarlo precisamente a lo que sería en este caso al microcontrolador o
poder tener controlado precisamente el sistema de movimiento precisamente lineal. ¿Saben? Ahora vamos a analizar precisamente el siguiente punto o elemento muy importante, que sería en este caso los sensores, diferentes tipos de sensores. ¿Sale? Ya vimos algo de sensores de temperatura, sensores precisamente de presión. Vamos a ver ahora un poquito de sensores precisamente de desplazamiento, posición y de proximidad. ¿Sale? Este tipo de sensores mide una magnitud que se desplaza. Pues, un objeto, los determinan la posición de un objeto en relación precisamente a su punto de referencia. ¿Sí me escuchan, ingenieros? Sí. Ok. Los sensores, vamos a aterrizar información, los sensores de proximidad son una modalidad y determinan en qué momento un objeto se mueve dentro de una distancia crítica. La distancia que se tiene de este tipo de sensores, su principio de funcionamiento es completamente diferente. ¿Sale, ingenieros? A diferencia del sensor óptico que fue utilizado por medio de un haz de luz, en este caso el sensor de precisamente de proximidad trabaja diferente tipo de principio de funcionamiento. Aquí nos dice que los sensores de desplazamiento de posición se pueden clasificar en dos tipos básicos: sensores de contacto, y con los cuales el objeto que se mide está en contacto mecánico con el sensor, y los sensores sin contacto, que son los que hay en contacto físico con el objeto y presente con el sensor. Vamos a ver precisamente los diferentes tipos de sensores, ¿sale? Sensores de posición electromecánicos. Precisamente se le conoce también como final de carrera, ingenieros, este tipo de sensores. Este sensor se le conoce como límite de carrera, es un sensor de posición, obviamente electromecánico, que consiste de un cuerpo y un cabezal. De operación, el cuerpo debe interrumpir, incluye contactos eléctricos, y obviamente aquí vamos a explicarles cómo va precisamente a funcionar. ¿Sale? Tenemos precisamente aquí nuestra configuración, tenemos nuestro sensor de carrera, esto se maneja mucho en el área o su posición. Este sensor registra este último movimiento y acciona este sensor, manda la señal, abre y cierra un sistema y deja de funcionar precisamente el proceso industrial. Es una de las ventajas que se tiene con este tipo de sensores. Lástima que no estamos en el TESH para que pudiéramos ir al laboratorio industrial y poder verlo más físico, este tipo de sensores, ingenieros. ¿Sale? Entonces, si ustedes se están dando cuenta, aquí tenemos un pequeño rodillo. Como primer puente tenemos un muelle de compresión. En ese momento que pasa aquí un cuerpo, ¿sale? El rodillo se mueve y acciona precisamente el muelle. Ya que está accionado precisamente el muelle, pasa la transferencia de movimiento precisamente a la caja, que es una pequeña cuñita en la cual va a precisamente transferir precisamente este movimiento a lo que sería al disco de retención. Este disco de retención, cuando siente un movimiento, un cambio de posición, o que un cuerpo ya accionó esta pequeña rodillo y valle de presión, precisamente transfiere ese movimiento, y obviamente con contacto normalmente abierto o normalmente cerrado, esa configuración normalmente abierto y normalmente cerrado, dependiendo de configurar precisamente. En este caso, uno normalmente precisamente abierto, secciona precisamente acción de esa formación, donde se tiene un muelle de arqueo, que es el número. Este muelle de arqueo precisamente transfiere la presión
al muelle de presión, que sería precisamente este eje, y finalmente va a llegar a una lámina de contacto donde precisamente va a ser este movimiento que va a ser normalmente abierto, normalmente cerrado, y finalmente vamos a tener precisamente nuestro perno de guía para que no exista ningún problema o no tener precisamente un daño directamente al sensor. Este es un pequeño tope donde si es accionado con mucha fuerza el fin de carrera o mi rodillo, así no poder dañar nuestro sensor. Entonces, ustedes se dan cuenta, es simplemente un accionamiento, un pequeño accionamiento que abre y cierra nuestro sistema. Entonces, ustedes se dan cuenta que tenemos normalmente abierto, normalmente cerrado, los dos diferentes tipos de configuraciones que se tienen en este tipo de sensores de proximidad. Por eso se llama de proximidad, porque obviamente aquí está en contacto directo con precisamente con el sensor. Y son, obviamente esto es un poquito más mecánico. Si ustedes se dan cuenta, este tipo de sensores se manejan mucho como ejemplo para aquellos que se han dedicado a desarmar hornos de microondas o refrigeradores o ese tipo de sistemas. Este tipo de contactos, o se le conoce como switch, precisamente tú cuando desensamblas un horno de microondas y abres y cierras precisamente la puerta para que pueda echar a andar y caliente un alimento, este sensor tiene un pequeño de este tipo de sensor de fin de carrera indicando precisamente que la puerta está cerrada y de esa manera darle información al microcontrolador que se accione y que puede trabajar libremente sin tener daño externamente al sistema. También maneja ese tipo de sensores, un pequeño micro switch, podríamos decirlo de esa manera, y el principio de funcionamiento trabaja exactamente que igual. ¿Sale? Aquí está el ejemplo físicamente. Aquí obviamente cortesía de Siemens, se tiene por medio de un pequeño rodillo, se hace el accionamiento y todo dentro se maneja, pues se abre o se cierra el sistema. O en su caso se tiene precisamente aquí el objeto que está en posición y se acciona el sistema, abre y cierra y se activa el sistema. Así son los del Siemens, son muy parecidos también los de sistemas de Festo, ¿sabes? Son las dos grandes empresas del área de automatización o sistemas programables que actualmente se pelean el liderazgo precisamente de creación y fabricación de estos sensores o dispositivos automatizados. ¿Sale? Entonces aquí tenemos varios ejemplos de interruptores electromecánicos, como en este caso abrir y cerrar puertas de refrigeradores, de hornos de microondas, o en su caso precisamente también en el área del automóvil, cuando cerramos o abrimos las puertas, también se tiene ese tipo de sensores para poder detectar que en nuestro sistema del automóvil, como ya es por medio de una computadora, ya registra que la puerta está cerrada y puede obviamente mostrarnos que el sistema es completamente seguro. También aquí nos está mostrando precisamente una palanca del acelerador o en este caso del freno para poder registrar que está trabajando bien el sistema. ¿Sale? Tenemos el siguiente, sensores de desplazamiento por medio de potenciómetros. Un potenciómetro deben de acordarse que son unas resistencias especiales que están formadas por una parte fija con la resistencia y una parte móvil como un contacto, en la cual precisamente por medio de un desplazamiento, variación de resistencia, podemos precisamente tener una variación de voltaje o de corriente precisamente en el sistema, por medio de una pequeña resistencia y el funcionamiento de un mayor o menor giro por su parte precisamente móvil suele disponer de uno o más dos colocarlo y ajustarlo, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos de potenciómetros, se utilizan precisamente para poder tener o manejar corrientes o voltaje, necesidades de nuestro sistema. ¿Sale? Entonces, aquí y también son sensores de ajuste
de posición lineal. Se están utilizando actualmente para ajustar corrientes. Sensores de aquí tenemos de dos tipos, por imanes o imanes instalados al dispositivo móvil, aproximadamente precisamente un campo magnético. Entonces ustedes se están dando cuenta que ¿sale? Se suministra una corriente, obviamente prende un LED porque energizamos el sistema, pero también energizamos una pequeña placa o una pequeña bobina que genera una cierta campo eléctrico o magnético, y en ese momento se está registrando precisamente la posición del cuerpo que está en contacto directo precisamente con el sistema. Aquí tenemos un ejemplo, una de las aplicaciones más comunes como puesto que se incorporan imanes permanentes en el émbolo, induciendo el cambio de estado del sensor. Entonces ustedes se dan esta parte del movimiento que se tiene dentro de mi actuador, que vamos a hablar en la siguiente unidad. Este es un pequeño, les presento un pequeño actuador Profe, ya sea simple o en este caso de doble efecto. Actuador, esta parte es donde precisamente se registra. Profe, se escucha muy cortado. Pero se le corta de repente, profe. Otra vez. Ah, ¿ya lo ven? ¿Ya me escuchan mejor? Ingenieros. Inges. Bueno. Inges. Ya lo escucho, profe. Sí, ya Se me escucha, escuchan un pero poco mejor. se trabó la imagen. Se trabó la imagen, ahorita se las cambio. Nada más dejen que reaccione un poquito la red para poderles mandar la imagen. Ahí está la imagen. No, ¿Todavía no? ¿Qué es No. lo que ven en la imagen? No. ¿Nada? Ok. Nada. no. Se los vuelvo a enviar. Ahí. ¿Ya apareció? ¿Sí o no? No, yo no lo veo. No, profe. ¿Eh? Está la pantalla negra. Sí, no se ve nada. Deja cambio de imagen posiblemente. Ahí ya lo vieron. Sí, Ahí sí. salté. Ahí están. Entonces ya tendría que cambiar nada más de posición. Otra vez a ver si ya les manda el descenso. Ahí ya están. Sí. ¿Sí? sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces el tipo de sensor que está aquí, ¿sale? Que es el sensor precisamente magnético, permite colocarlo precisamente en mi actuador lineal. En ese momento que actúa y detecta, inmediatamente le manda la información como se muestra aquí y registra la señal y lo manda directamente de un campo magnético. ¿Por qué? Simplemente el material con que está fabricado en mi actuador es un pequeño metal. En el momento que sale y lo registra el metal y por lo tanto le manda la señal que el cuerpo está cerca, ¿no? Entonces son un tipo de sensores que actualmente se están utilizando. Tenemos los sensores de proximidad inductivos. A diferencia de los anteriores, este tipo de sensores tiene presencia para puras piezas metálicas en un rango de distancia de 1 milímetro, 30 milímetros hasta 75 milímetros.
trabajan precisamente mediante la inducción de corrientes parásitas o corrientes de Eddy en piezas precisamente metálicas. Este tipo de sensores son utilizados precisamente en el área industrial, como en este caso en neumática hidráulica. El principio de funcionamiento es por medio de un campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Precisamente, si aquí adentro hay una pequeña bobina, ¿sale? En la cual se suministra precisamente una corriente, incrementa un campo magnético, y ese campo magnético que está aquí expuesto normalmente es detectado o detecta un cuerpo, en ese momento está pasando, en ese momento le manda la señal de registro y registra precisamente la posición del cuerpo. Obviamente aquí la desventaja que tiene este tipo de sensores precisamente es que el cuerpo debe estar un poquito cerca precisamente del sensor para que pueda detectarlo. Obviamente aquí nos dice que puede trabajar desde hasta 1 milímetro, 30 milímetros hasta precisamente 75 milímetros. Estamos hablando que son distancias relativamente muy pequeñas que deben de estar en contacto precisamente con estos sensores. Es la única desventaja que se tiene precisamente porque se maneja un campo magnético bastante pequeño. Entonces, aquí están los ejemplos, ¿sale? Como les comenté, FEST es una de las empresas que utiliza este tipo de sensores en el área industrial. Hay de este tipo de configuraciones de este tipo, como pueden ser por medio de un plástico o polímero, o puede ser precisamente fabricado por un metal, ¿sale? Y solamente se genera aquí la conexión y podemos generar precisamente este tipo de sensores. Hay diferentes tipos de configuraciones en el área precisamente industrial. El siguiente, el sensor pues, de proximidad capacitivo. El principio de funcionamiento es muy parecido al inductivo. Obviamente aquí consiste en cambio del estado basado precisamente en una variación de un campo eléctrico. Entonces, el anterior trabajaba un campo magnético, ahora este genera un campo eléctrico. Entonces, a diferencia del uno y el otro, solamente es el campo magnético en relación al campo eléctrico. ¿Sale? Entonces, la diferencia aquí es la capacitancia, la cantidad precisamente del material eléctrico que se tiene para detectar, se determina por medio que esos sensores pueden determinar tamaño, masa y tipo de cuerpo que está en contacto directamente con el sensor. Al igual que el anterior, tiene un rango muy pequeño, desde 1 milímetro hasta 30 milímetros. Estamos hablando de una distancia tremendamente muy pequeña para que pueda detectar el sensor. Entonces, al igual que el anterior, se suministra un voltaje, se tiene una pequeña, en el anterior, en vez de tener un imán y tener precisamente una pequeña bobina, en este sentido ya no se tiene el imán, se tiene precisamente solamente un cuerpo de hierro dulce, podríamos decirlo así, un pequeño embobinado, y se genera precisamente el campo magnético correspondiente a este, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta, el sensor relativamente está muy sencillo. Las aplicaciones típicas, obviamente, como se les dijo, podemos estar detectando vidrio, cerámica, plástico. A diferencia del anterior, el campo magnético detecta cuerpos metálicos. Sin en cambio, este tipo de sensor sí puede detectar sistemas no metálicos, como en este caso vidrio, cerámica, plástico, madera, aceite, agua, cartón, gomas, cualquier tipo de elementos que se tienen presencia. Entonces aquí hay un ejemplo, ¿sale? Se tiene el campo magnético, detecta precisamente mi cuerpo, sea metálico o no lo sea, y puede registrarme precisamente que existe este sistema, ¿no? Obviamente en este tipo de sensores se conectan alarmas. En el momento que pasa el cuerpo precisamente por el sensor, comienza a darse una alarma que está pasando un cuerpo, y de esa manera se está teniendo un control directamente del sensor. ¿Sale? Esos son los sensores de proximidad. Son los diferentes sensores que actualmente se están manejando en la parte tanto industrial como precisamente general o real. Aquí, si se dieron cuenta, ya vimos este tipo de sensores. Entonces ustedes se dan cuenta, volviendo a recapitular todo este tipo de situaciones y de sensores. Entonces tenemos una gran gama precisamente de sensores que
actualmente precisamente utilizando. Deben de tomar en cuenta su principio precisamente de funcionamiento. La vez pasada nos habíamos quedado también por la parte de sensores ultrasónicos. Ya también les había explicado cómo trabaja precisamente este tipo de sensores. Entonces, aquí volviendo a retomar los sensores precisamente inductivos y capacitivos que acabamos de mencionar, una de las aplicaciones que se tiene, aquí están los ejemplos, ¿sale? Tenemos la aplicación para detectar y conteo de cuerpos cuando pasan y obviamente registran para poder obviamente distribuir el producto. Tenemos otro ejemplo cuando es un movimiento y el sensor detecta un cuerpo metálico que está trabajando y registra el movimiento. O en su caso, para las capacidades de niveles de precisamente en la parte industrial, también se puede precisamente trabajar este nivel. Se tiene otros ejemplos en este tipo, ¿sale? En este caso se tiene un sistema aquí de presión, de movimiento circular, el sensor cuando inicia su trabajo y el sensor cuando finaliza, y el movimiento circular que tiene esta pieza se puede registrar y obviamente cuando termine puede volver a registrar para que regrese, cambie de giro y esté trabajando de esta manera. Igual como les había comentado, otro tipo de ejemplo de registro de piezas, tamaños y si cumple con las especificaciones. Aquí un ejemplo de esto, también se utiliza mucho la parte de este tipo de sensor cuando es el llenado o precisamente llenamos las botellas de refresco o de agua. Se utiliza este tipo de sensor para controlar la cantidad de líquido que se tiene precisamente en el sistema de embalaje o llenado de refresco. Otro tipo tenemos aquí que sería cuando se taladra una pieza. Ese tipo de sensor indica cuánto va a trabajar el taladro y va a indicar o va a controlar el movimiento del taladro en cuestiones de velocidad y perforación. ¿Salen? Entonces tenemos aquí las aplicaciones de los sensores ultrasónicos. ¿Sale? La cantidad de líquido, cómo se mueve el agua, el sonido y el movimiento, ¿no? Igual aquí el sensor, cuestiones de distancia de cada una de las piezas, es el principio de funcionamiento que también se tiene o se puede llegar a tener en un automóvil. Cuando queremos irnos de reversa, se aplica exactamente igual. ¿Sale? Entonces sus aplicaciones en la parte industrial, ¿salen? También para cortar ciertas partes metálicas, también se puede utilizar el sensor ultrasónico. Entonces aquí hay varias aplicaciones y también hasta para utilizar como tipo sensor de presencia para indicar si hay un cuerpo o no lo hay. ¿Sale, ingenieros? Aplicaciones de los sensores fotoeléctricos. ¿Sale? Tenemos aquí varias aplicaciones. ¿Ok? O en su caso los llamados ópticos, como los había mencionado, ¿se acuerdan? El emisor y el receptor. Tenemos aquí obviamente con su parte que refleja la señal o la luz para poder registrar, ¿sale? Igual para abrir y cerrar puertas, para cortar piezas y poder hacer varias funciones, no nada más en la parte industrial, también en la parte real, para abrir y cerrar puertas en un estacionamiento, para poder abrir y cerrar seguridad como y otros elementos, no nada más en la parte industrial. ¿Sale, ingenieros? Entonces aquí hay muchos ejemplos precisamente de las aplicaciones de los sensores que hemos estado mencionando en estas 2 semanas y sus aplicaciones tanto industriales como reales que se utilizan precisamente en nuestra realidad. Podemos mencionar precisamente que la mayoría de ellos se manejan precisamente en la parte industrial, en la parte de manufactura industrial y precisamente cómo se utilizan diferentes tipos de sensores. Ese último de sensores ya está por demás, los sensores de velocidad o de movimiento, que se le conocen como tacómetros o tacométricos, que se encargan de medir la velocidad angular. Obviamente ese tipo de sensores analizan la velocidad en relación precisamente a la posición del cuerpo al que se está precisamente midiendo qué tanto se está moviendo en el sistema. ¿Sale? Entonces aquí no es tanta ciencia, simplemente si ustedes se dan cuenta aquí del tacómetro,
J cogenerador es una pequeña tensión proporcional a la velocidad de giro al eje. Utiliza un interruptor llamado red switch que utiliza fuerzas magnéticas para activarlo o no, dependiendo si un objeto magnético se encuentra físicamente cercano precisamente a él. Entonces, si ustedes se dan cuenta, precisamente este pequeño sensor, se genera un movimiento circular, se genera un campo magnético. En ese momento que está cerca el campo magnético, cierra el switch o abre el switch y manda la señal de voltaje de salida y sería todo. Esto registra precisamente nuestro sensor. Entonces, ustedes se están dando cuenta, también trabaja como el principio de funcionamiento como un sensor de proximidad, por el hecho de que trabaja por medio de un campo magnético o un campo eléctrico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el mismo principio de funcionamiento es exactamente lo mismo, ¿sale? Pues aquí tenemos también los sensores de presión, como les había mencionado, ya físicamente, las llamadas pequeñas galgas, como les había mencionado, en donde precisamente se genera una presión y se registra precisamente la tensión de la presión. ¿Sale? Aquí están los ejemplos, ¿sale? Ya un poquito más ilustrados, para que ustedes que obviamente queden un poquito más tranquilos de cómo se ven físicamente ese tipo de sensores, ¿sale? Entonces tenemos otro tipo de sensores, en este caso el tubo de Bourdon. Este tipo de tubo es un pequeño anillo completo cerrado en un extremo, aumenta la presión del interior del tubo y obviamente se trabaja precisamente de 0.5 hasta 6.000 bares de presión en una presión directa. Entonces tenemos aquí nuestro manómetro de volt en presión, se genera la presión y se genera un movimiento y se registra esa presión. En este caso es muy parecido a esto, se genera una presión, se genera un movimiento y se registra precisamente el movimiento precisamente de la presión. Entonces un ejemplo de estos es este manómetro para poder medir precisamente presiones y cantidades de presión que se tiene, como puede ser tener una presión de un aire o como puede ser una presión también de un aceite, también se pueden precisamente utilizar. Tenemos un tubo en espiral que es muy parecido al tubo Bohr, igual, pero esta trabaja con menos presión de 0.5 hasta 2.500 bares en lectura medida, y si ustedes se están dando cuenta, se utiliza de este tipo, tubo helicoidal. Se genera una presión en este tipo, se va distribuyendo y se genera la presión y finalmente se mide. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, no es muy complicado el tipo de sensores. Igual aquí se genera la presión, se distribuye en el tubo helicoidal y se registra precisamente la presión. Obviamente a más presión registra más, aumenta más la aguja de presión. Entonces el principio de funcionamiento pues, es relativamente sencillo. Finalmente el del tipo de diafragma, ¿sale? El del tipo de diafragma, varias cápsulas circulares conectadas entre sí, de forma que se aplica una presión. Cada cápsula se deforma y se suma precisamente los pequeños desplazamientos. Este rango puede trabajar desde 500 hasta 2 bares. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de sensor de presión trabaja con presiones más pequeñas y obviamente es un poco más sensible a presiones precisamente más pequeñitas. Entonces ustedes se están dando cuenta, se genera una presión, se mueve el diafragma, se genera un movimiento en el mismo diafragma y esta a su vez transfiere precisamente este movimiento a una pequeña aguja y se genera precisamente el movimiento de una aguja y nos muestra cuánta presión se está ejerciendo en el sistema. ¿Sale? Tenemos aquí otro tipo que es el capacitivo, tiene una variación de capacitancia que produce un condensado de desplazamiento de placas, ¿sale? De 0.05 hasta 5, de 0.5 a 600 bares. Entonces aquí la única diferencia es que se genera precisamente una capacitancia que se produce al desplazar una de las placas, que sería precisamente esto, se genera este movimiento y se genera precisamente la medición de la presión. ¿Sale? Entonces no está muy relativamente está muy sencillo. El piezo eléctrico ya lo habíamos mencionado, ¿sale? Tenemos el sensor resistivo que ya había mencionado también por medio de el llamado puente, ¿sale? Conectamos el puente, se genera el voltaje y podemos generar precisamente esa cantidad de presión,
¿Sale, ingenieros? Entonces, hasta aquí sería precisamente la parte de los sensores de presión y el manejo y el tipo de galgas, es el tipo de galgas tensiométricas que habíamos mencionado, ¿sale? Y registra precisamente la presión. Y aquí el piezo resistivo que habíamos mencionado, que es muy parecido al anterior, y el ejemplo correspondiente. ¿Sale, ingenieros? Esto sería por la parte de los sensores de manera muy general. Si ustedes se están dando cuenta, no está complicado el principio de funcionamiento de los sensores, ¿salen? Entonces, rápidamente ya aterrizando precisamente la información, ingenieros, ¿salen? Vámonos directamente ya a aterrizar precisamente la información. Sensor óptico trabaja por medio del haz de luz, ¿salen? Ese tipo de haz de luz, dependiendo de la luz que se está emitiendo, se trabaja, puede ser con LEDs o luz normal, como en este caso blanca, roja, verde, amarilla, dependiendo, o también se puede utilizar la luz infrarroja para detectar precisamente el cuerpo. Tenemos obviamente ahí varios tipos de sensores. Los más utilizados en este caso es el de barrera, que obviamente se encuentra en posición configurada, el emisor con el receptor. Se tiene también lo que sería el sensor precisamente de, en este caso, el reflex. En este caso se tiene en la misma posición el emisor y el receptor, y se tiene precisamente un cuerpo que refleja la luz emitida por el emisor y la recibe precisamente el receptor. Ese sería el sensor de reflex. Y finalmente el abrupto o de ruptura o el difuso, que es precisamente el sensor que tiene su emisor y receptor en el mismo cuerpo, nada más que ahora el cuerpo que se va a detectar va a ser la diana que va a reflejar la luz, y va a depender del tipo de material, como puede ser el aluminio, como puede ser hoja blanca, papel con escritura, puede ser el cartón, puede ser en este caso un polímero, o puede ser hasta una llanta o una hoja de papel negra. También refleja precisamente la luz, y se puede utilizar también precisamente ese tipo de sensor para ese tipo de cuerpos, y es uno de los sensores que actualmente se utilizan porque son de los más baratos. ¿Sale? Esos son cuestiones de sensor óptico. Y obviamente la ventaja que se tiene precisamente es la distancia que detecta cuerpos. Es muy grande, que puede ser desde 1 centímetro hasta estamos hablando hasta metros, estamos hablando 270 metros o 27 metros, dependiendo de lo que queramos nosotros configurar precisamente ese tipo de sensores. ¿Sale? Esto es en cuestión de óptico. Ahora nos vamos directamente precisamente a lo que sería los sensores de proximidad. Estamos hablando del fin de carrera, que es un sistema de accionamiento como un switch, ¿sale? Que detecta el cuerpo, acciona y transfiere ese movimiento simplemente a un sistema mecánico que va a accionar. Hay de dos tipos, normalmente abierto y normalmente cerrado, ya sea que me abre o me cierra el circuito para poder transferir que en ese momento está el cuerpo pasando precisamente por el sensor. Otro tipo de sensor de proximidad, precisamente aterrizando ya la información, sería el capacitivo y el inductivo. En este caso, precisamente uno trabaja por medio de campo eléctrico y otro trabaja por medio de campo magnético. Obviamente estos dos tipos de sensores son los más utilizados en el área industrial, obviamente analizando los aspectos tanto neumáticos, hidráulicos y eléctricos. Entonces son los más utilizados porque un sensor puede detectar cuerpos metálicos y el otro obviamente no puede detectar cuerpos no metálicos, y obviamente son las ventajas que se tienen en ese tipo de sensores. También se tiene una respuesta o en este caso respuesta de medición muy rápida en este tipo de sensores precisamente de proximidad, como ejemplo general. Ya para manejar los sensores de presión, recuerden su principio de funcionamiento. Si ustedes se están dando cuenta, precisamente es por medio de la deformación de un pequeño salem. Este pequeño material precisamente se deforma al ejercer una presión, por eso se llaman galgas extensiométricas, y hay de varios tipos de galgas dependiendo de su configuración. Tenemos que puede ser solamente una galga conectada a las resistencias y poder recibir la presión. Se puede configurar 2 galgas, ¿hasta qué? Hasta 4 galgas, dependiendo de cuánta quiero de sensibilidad en el sistema para poder detectar una presión.
Y obviamente se tiene también el tubo, los tubos, diferentes tipos de tubos, como en este caso, o les mencioné ese rato, que precisamente mide la presión por medio precisamente de un tubo elíptico que se transfiere la presión y mide por medio de una aguja. ¿Sale? Hay varios tipos de modelos de tubos según el principio de Gordon para poder registrar precisamente la presión correspondiente. Y finalmente los sensores de temperatura, que recuerden y les vuelvo a mencionar, el RTD, el termopar, el circuito integrado, y otros tipos de sensores, que el único principio de funcionamiento de ese tipo de sensores simplemente es precisamente el manejo de un material en contacto directo con la variable medida, y obviamente registra en contacto con esto la temperatura que tiene, suministrándole un voltaje o una corriente. Recuerden que el termopar trabaja dos materiales, puede trabajar hasta 3 dependiendo de su aleación. El RTD trabaja una pequeña resistencia, igual dependiendo del tipo de resistencia podemos utilizar 1, 2 o 3 o hasta 4 diferentes tipos de resistencia, y ese tipo de configuración del RTD puede estar configurado por un sistema cerámico. Dentro de esta parte será resistencia, y el contacto directo con la variable ya registra la temperatura y manda la señal para poder ser registrada, ¿sale? Y finalmente tenemos el sistema integrado, que es uno de los más sencillos y más baratos, son los que tienen menos cantidad de resistencia a la temperatura, son los más baratos y obviamente registran temperaturas muy pequeñas. ¿Sale, ingenieros? ¿Hasta aquí alguna duda de todos los sensores que vimos el día de hoy, ingenieros? No. ¿Sale? Les voy a mandar lo voy a subir en ¿cómo se llama? En la actividad que hicieron la clase pasada, ingenieros. ¿Les parece? Que fue precisamente ¿La de las nubes? el mapa cognitivo de nubes. Les voy a subir este PDF que acabamos de ver, con el que viene con los ejemplos y todo, ingenieros, para que tengan la información en la mano, ¿sale? Y tengan donde estudiar. ¿Quedó claro? Inges. Sí, profesor. Sí, está bien. Entonces les subo ese PDF para que tengan la información ya más concentrada, ¿vale? Y ya tengan en dónde estudiar. No sé si tomaron nota, y si no la tomaron no hay ningún problema. Con este PDF pueden ponerse a estudiar, y obviamente para poder aplicar el examen. Lo siento mucho, ingenieros, por cuestiones ya de tiempo, ya tengo que estar aplicándoles la siguiente clase el examen, ¿sale? Ingenieros, ¿Puede volver a repetirlo? estaría aplicando ya el primer examen la siguiente semana, el día lunes, ¿sale? Ahorita les voy a subir el PDF de ese tipo de sensores para que tengan en dónde estudiar, ingenieros. Y obviamente también de las actividades les voy a preguntar en el examen. Van a tener obviamente alrededor de 1 hora y media para hacer el examen, contestarlo y enviármelo en tiempo y forma. ¿Sale, ingenieros? Para que no me vayan a faltar la siguiente clase.